Que Dios le bendiga, amados hermanos que están en sintonía de su programa Arequipa en Comunión. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estén bien con la ayuda de Dios. Bueno, desde aquí, desde la Villa Hermosa Camaná, un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. También extendemos el saludo para nuestro amado pastor Josué Ascarrús y su amada esposa. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios que estamos en victoria. Gloria a Dios. Quiero unas palabras de salud a mi amada esposa. Amén. Que Dios le bendiga también a todos los hermanos, hermanas que se encuentran en sintonía de este programa. Amén. Queremos saludar al pastor Josué Ascarrús, a su amada esposa, la pastora Edith Asensio también. Desde aquí le extendemos un saludo especial y a todos los hermanos que en cada programa se mantienen en sintonía. La verdad, en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, así que no se lo pierdan, manténgase en sintonía e invite a otros a conectarse para que puedan recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Quisiéramos invitarte a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El verso 15, amén, verso 14 y 15, vamos a leerlo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Señor y Dios y nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición que tú nos concedes de poder adorarte, alabarte y bendecir tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Hoy te rogamos esa unción fresca de tu Espíritu Santo sobre la vida de tus siervos. Habla, ministranos de una manera especial, Señor, que tu palabra corra con autoridad. En el nombre de Jesucristo, reprende toda obra del diablo, Señor, toda obra de las tinieblas. Tu palabra es vida, Señor, sacie nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta hora quisiéramos predicar bajo el tema un padre ejemplar. Gloria a Dios, un padre ejemplar. Se dice que dos hombres estaban bebiendo en abundancia, padre e hijo. Benjamín Rodríguez, de 43 años, y su hijo Cornelio Rodríguez, de 20 años, estaban en medio de ese momento de beber. Estuvieron a punto de liarse a golpes, pero su papá mejor no tuvo la idea de sacar un revólver que llevaba entre su ropa, y lo que hizo fue desafiar a su hijo a ver si se atrevía a dispararle. Cuando el hijo de 20 años tomó el arma, tembló, o sea, se puso a temblar con ella, teniéndola en las manos, la pistola, y apuntó en la cabeza de su padre
y con toda la ira contenida de años, apretó el gatillo y le disparó directamente a la cabeza, matándolo instantáneamente. Al verlo que su padre estaba tendido en el suelo, muerto, él cogió la pistola, se la puso en la cabeza y también apretó el gatillo y se suicidó, ocasionando una doble tragedia. Realmente esta historia tan cruda se puede volver tan común en nuestro alrededor en nuestros tiempos, aunque no en esa magnitud que ocurrió en este caso, pero vamos a ver qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, qué modelo de padre, amén, podemos ser de tal manera que los hijos puedan copiar, porque lamentablemente lo que los hijos hacen es copiar lo negativo de los padres, pero también lo positivo, ¿no? En estos tiempos de controversia es difícil encontrar modelos a seguir en cuanto a la paternidad. Además, vemos que a lo largo de la historia el padre de familia como cabeza no ha desempeñado ese tipo de liderazgo. Por eso hay muchos problemas dentro del núcleo familiar y sencillamente hoy las generaciones cada día se van corrompiendo. Claro está, a lo largo de la historia se han corrompido, ¿no? Pero lamentablemente hoy, amén, es muy difícil encontrar el ejemplo de verdaderos padres hacia los hijos. No sé, ¿quieres añadir algo? Quisiera hablar, ¿no?, acerca de un padre también y un hijo, ¿no?, que es el contraste de lo que tú has narrado, ¿no? Amén. En este caso, el padre llamado Santiago Patton y el hijo llamado Juan Patton. Los que conocen, amén, a Juan Patton saben a quién me estoy refiriendo. Pues Santiago Patton era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre de oración, un hombre que podemos decir como el título de este tema, un padre ejemplar. Él era fabricante de medias y en la fábrica donde él trabajaba tenía un pequeño aposento, dice, y en ese aposento el padre de Juan Patton siempre entraba a orar. Después de cada comida entraba a orar. Él tenía 11 hijos. Juan Patton era el mayor de todos ellos. Dice que todos sus hermanos, cuando veían a su padre que entraba a este aposento, ellos entendían que su padre estaba en comunión con Dios y que ellos no podían interrumpir esa comunión. Entendían también que cuando su padre entraba en ese aposento, oraba por ellos, clamaba por ellos, derramaba sus lágrimas, dice. Y lo más tremendo y maravilloso de todo esto es que cuando ellos veían salir a su padre de ese pequeño aposento, donde ellos podían sentir a su padre como ese sacerdote que en los tiempos antiguos ingresaba, ¿no?, al lugar santísimo para interceder por el pueblo, ellos entendían también que su padre entraba a ese lugar santo, que era ese aposento, para orar por ellos, para clamar por ellos. Y cuando salía, dice, que ellos veían el rostro de su padre que resplandecía, que veían en el rostro de su padre la gloria de Dios. Para ellos fue un gran ejemplo, ¿no? Tanto así que Juan Patton llegó a decir: mi padre anduvo con Dios, ¿por qué no puedo yo andar también? ¿Por qué no puedo yo también andar también igual como mi padre?
O sea, era ese deseo de seguir ese ejemplo, ese buen ejemplo de su padre, de ser un hombre de Dios. Así es. Amén. Qué tremendo. Amén. Tremendo hombre de Dios. Así como hay también malos modelos de padre, también hay buenos ejemplos a seguir de padres que realmente, amén, han llegado primeramente a amar a Dios. Así es. Porque para llegar a ser un ejemplo, un padre ejemplar, hay que ver algunos pasos importantes, las cuales, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, pero vamos a detallar algunos pasos para poder llegar a ser un padre ejemplar. Y vamos a ver primero, es alcanzar un crecimiento espiritual. Cuando vemos la historia de Josué o de cualquier hombre de Dios en la Biblia, Josué, Abraham, el mismo Noé, hombres que dejaron huella en su familia. Amén. Amén. Josué, muy tajante en sus palabras, habla de un padre, porque él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso habla de un hombre de convicciones, un hombre de crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual es esencial para llegar a ser un hombre de pureza espiritual, de entendimiento espiritual, de ser un hombre correcto delante de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor desea de un padre, ¿no? Y vemos también que Josué tomó esas decisiones correctas a lo largo de su vida. Vemos en Números capítulo 13, cuando él es escogido para ser, amén, uno de los espías, juntamente con 11 más. Ahí estaba Caleb también, que es otro ejemplo a seguir. Mira, sencillamente un hombre con un crecimiento espiritual será un buen ejemplo, será un buen modelo. Amén. Y vemos en el capítulo 13 y el capítulo 14 cómo los 10 espías se rebelaron, hablaron mal de Dios, hablaron mal de la tierra que Dios había prometido. Pero sin embargo, Josué y Caleb, amén, hablaron muy bien de aquella tierra y dijeron y alentaron al pueblo a seguir a Jehová. Eso habla de una estatura espiritual de Josué. Claro, pues cómo no iba a llegar a ser ese hombre de Dios si estaba sirviendo al hombre de Dios llamado Moisés, que la Biblia dice, amén, en el capítulo 12, verso 4, no, el verso 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Eso habla de un hombre de Dios como Moisés y un criado que era Josué. Entonces, hay lamentablemente muchos que están al lado de hombre de Dios, pero en vez de ser un ejemplo, nunca siguen esas decisiones de los hombres de Dios y al final vienen a ser un mal modelo. Pero Josué tomó ese modelo de Moisés para seguir al Señor y no seguir al mundo y no seguir a las vanidades, y no torció su corazón a las cosas materiales ni del mundo, no se dañó, a pesar de que Dios le dio victorias, porque hay algunos que cuando Dios le da victorias se dañan, se llenan de orgullo,
Pero este hombre de Dios no se llenó de orgullo, mantuvo su integridad, mantuvo su fe, mantuvo su amor hacia Dios de tal manera que él le dice al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre de convicciones, lo cual debe de ser un ejemplo para nosotros, para tener un compromiso con Dios. Amén. Eso debe de ser un ejemplo para ti, padre de familia, porque si no hay un crecimiento espiritual, tampoco podrás ser un buen ejemplo para tus hijos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No sé si quieres añadir algo más. Hablar acerca de Josué es hablar de un hombre que toma decisiones firmes en Dios, pero también un hombre valiente, ¿no? Amén. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Números, verso 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, ¿no?, también, que fue otro joven valiente, hombre valiente, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Con nosotros está Jehová. Un hombre de convicciones eran Caleb y Josué. Amén, amén. Gloria a Dios. Eran hombres de valor, de convicciones, y yo creo que son un ejemplo a seguir. Claro, por eso es que también cuando él toma la decisión, ¿no?, y en medio del pueblo lo confronta y dice, ¿no?, en cuanto a seguir a Dios o a los ídolos, a los dioses, al mundo, dice, ¿no? Pero yo y mi casa, dice en el capítulo 24, dice, yo mira, y mi casa. Si mal os parece servir a Jehová, le dice al pueblo, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tal convicción? Amén. Amén. Si no hay convicciones, nunca habrá un ejemplo en nosotros. Y yo creo que un hombre de Dios, un esposo, un padre, tiene que tener esta característica que es muy importante para poder guiar su hogar, ¿no?, para poder dirigir su hogar. Por eso es que podemos ver el ejemplo en Josué, ¿no?, como amén, también en muchos, en Noé, ¿no?, un Noé, hombre de Dios también, que fue que movió a sus tres hijos, a sus tres nueras. O sea, era imposible en ese tiempo que haya lluvia. No había lluvia, y hablar de un diluvio era una locura. Así es. Pero mira lo que movió, ¿no? Es que no se trata de que Dios le haya hablado a Noé y le haya dicho a sus hijos, mira, Dios me habló, no. Sino que él ya tenía influencia sobre sus hijos, de tal manera que sus hijos lo siguieron. Así, a pesar que estaban casados. No, porque ya tenían familia, ellos se hubieran formado, papá, bueno, eso es con tu creencia, porque hay hijos así, tú con tu creencia y yo con mi fe. Pero sencillamente ahí vemos un hombre que sencillamente les inculcaba de Dios a sus hijos. Gloria a Dios. Y bueno, hay muchas cosas que podemos ver acerca de Noé, ¿no? Porque lo que la Biblia dice aquí, mira, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, un hombre de integridad. Entonces, para que él mueva a sus hijos, él tuvo que influenciar
como un modelo, como un ejemplo para sus hijos de fe, de obediencia a Dios, de justicia. Un hombre que le enseñó a sus hijos a amar a Dios. De tal manera, no sé si te acuerdas, cuando en un momento, cuando ya pasó el diluvio y llegaron a la tierra, de tal manera se emborrachó, ¿no? Lo Amén. primero que hizo Noé fue emborracharse y se tiró se echó a la cama así desnudo, y entró su hijo menor Can. Amén. Y como que no hizo nada, fue y le dijo a los mayores, ¿no? A Jafet y a Sem, creo, ¿no? Les dijo que su padre estaba echado en la cama borracho, durmiendo. Entonces los hijos mayores fueron con una sábana y, sin mirar la desnudez de su padre, lo taparon. Eso habla de la enseñanza, amén, que le había dado el padre. Mira, ellos no tenían el libro de doctrina como nosotros lo tenemos. La ley. No había ley, pero sin embargo había enseñanzas de moral. Amén. De moral, de santidad. Porque hay que entender, Dios es santo y ha sido santo en el pasado, es santo en el presente y será santo por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado. Por lo tanto, vemos un hombre como Noé de crecimiento espiritual. Vamos a pasar a un segundo punto, que es: debe de tener liderazgo, es decir, autoridad. Dios ha puesto al hombre como el líder de la casa, como la autoridad o cabeza. Y quisiera que mi esposa nos dé algunas palabras en cuanto a este punto. Amén. El problema es que cuando hay falta de autoridad o de liderazgo del esposo, se desencadena una serie de problemas matrimoniales, como hoy en día lo vemos. Problemas económicos, incluso hasta las dificultades en la crianza de los hijos. Así es. ¿No? Ese es el problema. Existen, y si podemos hablar en cuanto al liderazgo, ¿no? El error también que cometió Isaac, ¿no? De que pues él, en vez de tomar el liderazgo de su hogar por completo, pues se dividió. Rebeca cogió a Jacob y él a Esaú. Entonces eso no fue un buen liderazgo, estaba solamente tomando una parte de su liderazgo en un hijo, pero ¿qué de la esposa y del otro hijo? Entonces eso trajo consecuencias, y ustedes ya saben, ¿no? Hijos que se odiaron, el otro quería matar al otro, y finalmente hasta la pobre Rebeca murió sin ver a su hijo amado, que era Jacob. Entonces eso trae consecuencias, trae problemas en el hogar, con los hijos también, y eso hay que nosotros tener que cuidarlo. El hombre tiene que tomar su liderazgo, su lugar que Dios le ha dado. Amén. Existen también, por eso es que existen esposos que ceden su autoridad, porque sus esposas desafían ese liderazgo en el hogar y les recuerdan a veces las esposas, ¿no? Para, como decir, para quitarles el liderazgo, como para decirles, ¿sabes qué? Tú no sabes. Tú no sabes tomar decisiones, yo sé mejor que tú. Y a veces, para quitarles el liderazgo, ¿qué hacen las esposas? Les recuerdan sus malas decisiones que tomaron en el pasado. ¿Te acuerdas que aquella oportunidad tú decidiste comprar esto y fue por gusto, fue un gasto vano? Acuérdate que la vez pasada, aquel tiempo también, tomaste esta decisión y para nosotros fue una ruina, fue un dolor, fue un caos. Entonces, como que el hombre comienza ahí a tener temor, ¿no? De que causa de repente cierto mal en su hogar y no asume su liderazgo. Entonces eso tampoco puede ser así. Más bien la esposa está para ayudar, apoyar ese liderazgo, ¿no? Apoyar esas decisiones, porque para eso también están los dos, no para que la esposa sea la que tome lugar, sino que uno puede dar una opinión y el esposo pueda sentirse seguro de esa decisión que van a tomar, ¿no? Y que no solo, sino también con el apoyo de la esposa, para que mañana más tarde la esposa no esté diciéndole, tú lo hiciste y mira cómo salió.
Entonces, si salió bien, para la gloria de Dios, y si no, pues juntos van a poder afrontar o la bendición o de repente esa mala decisión. Otro aspecto también por el cual la mujer muchas veces manipula, ¿no?, al hombre en cuanto al liderazgo son sus lágrimas. Le llora y entonces él ya no toma su autoridad como esposo porque ella está llorando y le da pena, le da tristeza y no quiere hacerla sufrir más. Y ella entonces manipula al esposo con sus lágrimas. Otro tema también donde la mujer también trata de tomar el liderazgo del esposo es con la abstención sexual. Entonces también de repente no va a estar dispuesta cuando el esposo quiera de repente estar con ella porque es su esposa. ¿Por qué? Porque se ha molestado, porque se ha incomodado, aún por de repente cierta reprensión que le ha dado a la esposa y se incomoda, ¿no? Y toma esas actitudes. Por eso es que el apóstol Pablo, amén, nos habla claramente que Dios, amén, le dio el liderazgo, le dio la autoridad al esposo, amén, para tomarla en el hogar. Y vamos a ver en Efesios, en el capítulo 5. Y ella entender que no debe de molestarle a una hermana, a una esposa, que nosotros digamos estas cosas. Estamos hablando de acuerdo al orden divino, al orden que Dios estableció. Si alguien quiere salirse de ese orden, es rebelde. Y toda rebeldía es pecado que desagrada a Dios. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Amén. Esa es la orden, ese es el lugar que Dios le ha conferido al hombre. Amén. No es que seamos nosotras las mujeres, sino es Dios quien ha puesto ahí al hombre. El Amén. hombre es la cabeza, es la autoridad. Y si de repente tú ves que no toma buenas decisiones, ora por él como hija de Dios. Y si su esposo es impío, no es creyente y lógicamente no va a tomar buenas decisiones, ora por él y apóyalo, ayúdalo, no lo critiques, no lo hundas, no desafíes su autoridad, porque eso al final va a traer graves consecuencias, no solamente para ti o para él, sino también para tus hijos que amas tanto. Amén. Y hay que someternos. Amén. Bueno, el hombre está llamado a ser cabeza, autoridad, desempeñar la autoridad, desempeñar el liderazgo que Dios le ha otorgado, pero no abusando, no con abuso. La autoridad tiene que ser hecha con amor. Cuando hay amor no hay temor en la esposa. Cuando hay amor ciertamente no hay dolor. La mujer que ve a su esposo lleno de amor, sobre todo amor de Dios. Amén. Que ese hombre ame a Dios, amén, se someterá, se sujetará y respetará a su marido. Pero alguno me dirá, pastor, pero ¿dónde encuentro ese amor? En Dios. Amén. Pero también lo encontramos, si tú quieres saber, en 1 Corintios 13, todo ese capítulo entero nos habla acerca del amor. El amor, hermano, Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, debe de haber amor en nosotros. Tiene que haber amor. Y ese amor, cuando hay un crecimiento espiritual, hay amor. Amén. Entonces la mujer va a darse cuenta, los hijos se van a dar cuenta, y que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con fuerza, valentía y amor. Esa autoridad que Dios nos ha dado, nos ha conferido. Ahora, lamentablemente hay mujeres que no entienden. Es que la verdad, el mover ¿no?, actual del feminismo, el mundo moderno,
como que la sujeción de la mujer creen que es una esclavitud. No, 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 no. Sabemos, hermano, que todos nosotros estamos bajo sujeción. Todo, el mundo vive bajo sujeción, si no, imagínate, el gobierno da una orden y nosotros tenemos que obedecer, si no nos meten preso, nos ponen multa. Amén. Entonces, puede haber que haya un gerente de una empresa, entonces el trabajador no va a abusar, se tiene que someter, se tiene que sujetar. Igualmente, amén, el hogar es como una empresa, donde Dios ha puesto al hombre como ese líder, como ese gerente, que tiene que administrar, que tiene que gobernar con la sabiduría que Dios le dé. Y un día daremos cuenta a Dios cómo administramos nuestro hogar, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Si nosotros abusamos, porque hay gerentes de empresas que abusan, que son autoritarios, hay un abuso de autoridad, a la postre esa empresa no avanzará. Pero donde hay un empresario, un gerente que trata bien a su gente, le van a servir y esa empresa va a producir. Pero tampoco el trabajador, porque el gerente lo trata bien, le da confianza, le da cariño, no por eso va a abusar y se le va a levantar encima. Tampoco es eso. Hay que tener el respeto. Igualmente, y creo que mucho más es en el hogar. Por eso, de tal manera que la Biblia nos dice en Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, gloria a Dios, acerca de los deberes conyugales, dice, porque así se ataviaban en otro tiempo, verso 5, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero quisiera que medites en lo que dice la palabra. Mira lo que dice Charo, que se ataviaban en otros tiempos, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. O sea, ponían a Dios siempre primero, estando sujetas a sus maridos. O sea, si no esperan en Dios, si no confían en Dios, jamás podrán sujetarse. Amén, claro, es un principio muy importante. O sea, el principio básico es el temor a Dios, es el respeto, el amor que le tengamos a Dios, a su palabra, a la oración. Entonces, entenderemos lo que es sujeción y la mujer lo hará con amor. Amén, porque ama a Dios. Por lo tanto, hermano, como dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Qué tremenda palabra, hermano. Así que el marido está para que sea esa cabeza, un deber y muy importante para que marche bien ese hogar. Porque donde hay dos cabezas, eso es un monstruo. Donde hay dos cabezas, porque a veces la mujer quiere ejercer la autoridad, quiere tomar el control, gloria a Dios, y no es así tampoco. Y cuando hablamos de autoridad también a veces hay un mal concepto, ¿no? De que si hablamos de autoridad ya nos imaginamos gritos, golpes, peleas, imposiciones, pero eso no es así. Eso es dictadura. Claro, eso es dictadura, ¿no? Si tu esposo es inconverso, pues él no va a entender lo que es la verdadera autoridad en Dios, porque también si hablamos de autoridad, estamos hablando de que también el hombre tiene que ejercer esa autoridad con amor. Así es. Por eso es que nosotros podemos ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 16, verso 13, dice, velad,
estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. No a la fuerza, no tratando de a la mujer con amenazas, ¿no? Que te voy a pegar, que te vas a ir, que no te voy a dar para el diario de hoy día, que no te voy a comprar lo que tú necesitas. Entonces, amenazas. La autoridad, cuando es de Dios o cuando viene de parte de Dios, tiene que ser con amor. Amén. No puede ser una autoridad que golpee, que haga daño, porque muchas mujeres por esa causa a veces hasta huyen o se resisten a esa autoridad que no es la correcta. Pero si tu esposo es así, ora por él, para que Dios obre en su vida, para que Dios haga un cambio y entonces ejerza, amén, su verdadera autoridad. Quizás te estés pasándola como Abigail, ¿no? Que tenía un esposo malo, un hombre perverso, un hombre de malas obras, como dice la Biblia, pero igual que tú, tiene que orar para que Dios pues haga la obra, ¿no? Quizás en ella pues fue diferente, porque bueno, ya Dios tiene tratos diferentes con las personas, pero en el caso tuyo tampoco no vas a orar para que lo mate, ¿no? Como murió el pobre Nabal, sino que vas a orar para que Dios más bien mate a ese hombre viejo que está en tu esposo y pueda nacer un hombre nuevo, amén, un hombre sin pecado, un hombre que agrade a Dios. Así que te resta orar, hermana, pero hay esperanza, amén. Hay fe en Dios, amén. Amén. Vamos a ver un tercer punto acerca de un padre ejemplar. Y ese punto es, debe de respetar a su hogar, o sea, a su familia, amén, a su esposa, a sus hijos. Ciertamente cuando el hombre respeta a Dios, va a respetar a su hogar, va a respetar su matrimonio, se va a cuidar de las tentaciones que puedan venir, que le puedan rodear en el trabajo, en la calle, porque la verdad, un verdadero cristiano está rodeado de tentaciones. Las tentaciones son inevitables, pero ahí está el respeto a Dios. Si yo amo a Dios, voy a resistir. Por eso dice, resistid al diablo, pero primero dice, someteos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Por eso, cuán importante es que el hombre no se descuide de su vida espiritual y que no quite la mirada de Cristo. Por eso en Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando decimos esto, es que hay esposos que no respetan a su esposa. Por ejemplo, hay esposos que delante de la esposa, cuando pasa una chica joven, se quedan mirando, hasta voltean para verle cuando pasa una chica con minifalda o con un pantalón ajustado, amén, se ponen a mirar las partes de la mujer con deseos. O sea, ya hay algunos que han perdido todo temor, todo respeto, que pasa, y mujeres también, que pasa un hombre y se quedan mirando como si se quedan anonadadas delante del esposo. Eso es una falta de respeto. No respetar, como hablamos sobre el caso ese del padre, que se puso a beber con su hijo y al final terminaron en una tragedia. Qué triste es que ese hombre no respetó a su hijo y se puso a beber con él. ¿Cuántos hogares hacen eso? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hacen eso con sus hijos, con sus hijas? Se ponen a tomar, se ponen hasta a fumar en la casa con sus hijos. Eso es no darle un respeto, un valor, valores a tus hijos. Así nunca te van a respetar.
nunca van a ver un mal ejemplo en ti. ¿Cómo es posible que hayan esposos que hablen lisuras en la casa? Eso no puede ser, eso es inconcebible, que un esposo, y llamándose cristiano, hable lisuras en la casa, delante de la esposa, de los hijos, le insulte, la menosprecie a la mujer con lisuras, igualmente a los hijos. Oye, ese no es cristiano, por más Biblia que tenga, ese es un diablo. Ese es un diablo, así como me escucha. Si tú eres un hombre, padre de familia, que habla lisura, que en el templo eres tan santo, pero en la casa eres el gallo, eres el león, el que habla lisura, el que quieres tomar la batuta y la autoridad con golpes y autoridad con lisura, tú eres un diablo, así como lo escucha, diablo. Y si tienes una Biblia, diablo con Biblia. Gloria a Dios, que te pone y abres tu bocota para alabar a Dios, pero por dentro eres un lobo, un diablo. No entrarás al reino de los cielos. Tú eres un mal ejemplo. No eres un padre ejemplar para que te sigan tus hijos. ¿Qué moral tienes para corregir? ¿Qué moral tienes para decirle a tus hijos acerca de moral si tú eres un inmoral, un irresponsable? Gloria a Dios. No sé si quieres añadir algo porque se me enciende. Vamos a ver también acerca de un hombre llamado Job, que como dice la Biblia, era un hombre no perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso es que cuando le vinieron todas las calamidades a Job, ¿no? Él se examinaba. Claro. Porque como Dios mismo lo decía de él, no era una persona, era Dios mismo quien hablaba de él. Recto, temeroso, apartado del mal. Entonces él se examinaba, ¿no? ¿Qué he hecho? Inclusive hasta por sus hijos presentaba ofrendas por si habrán pecado, decía. Él también decía: yo en qué momento he faltado el respeto a mi hogar. Por eso también él dijo aquí en el capítulo 31, verso 1, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? O sea, ni siquiera con mis ojos, ni mi mente para poder ver a una mujer y codiciarla, una jovencita y codiciarla. Entonces, ¿por qué? Porque era un hombre que no solamente con sus hechos, sino hasta en su corazón, en su mente, él respetaba a su hogar. A su esposa. Porque respetaba a su esposa, respetaba a sus hijos, porque cuando de repente él como gran persona que era, no reconocida, era una persona que tenía una posición muy honorable allí en aquel lugar, pues él podía, ¿no? Como cualquier persona o jóvenes que se le pudieran someter de repente cuando hay dinero, pero sin embargo él tenía ese temor y Dios veía ese corazón. Por eso, hermano, piensa, siempre el diablo va a tentarte a ti como cabeza, porque si coge a la cabeza, va a coger a todo el cuerpo, ahí donde está tu esposa, ahí donde están tus hijos, y lo va a destruir. Por eso cuídate, pero cuídate en Dios, orando. Sal de tu hogar al trabajar orando, porque tú no sabes las luchas y las tentaciones que te esperan. Ahí está el diablo que te espera. Así es. Pero si tú eres un hombre de Dios, que respetas a Dios, que vas a respetar también a tu familia, vas a ponerte en las manos de Dios. Y el diablo no te va a destruir, el diablo no va a destruir tu familia, porque lo que trae una verdadera destrucción en el hogar es el adulterio. Por eso respeta tu hogar. Cristo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 15, verso 19, dice así la palabra del Señor. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Amén. Pero ahí dice, ¿no? Los adulterios del corazón. Porque primero el diablo viene a tu mente para tentarte, para ponerte a la persona, esa compañera del trabajo, que a veces, aun cuando saben que tú eres cristiano,
son las que más desean al cristiano. La vecina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque saben que es diferente a los demás hombres que ella conoce, que es respetuoso, que es tranquilo, y allí está, detrás de todo eso, está el diablo para destruirte. A veces hasta en el trabajo puede venir una compañera a pedirte consejo, acercándose a ti, pero tú tienes que ser sabio. Tú conoces la palabra, no puedes estar solo con ella, conversando con ella, porque esa continuidad es donde el diablo va a trabajar. Así es. Y va a meter ahí la telaraña para envolverte. Cuídate. Amén. Si hay alguien que pueda, una mujer, una compañera que quiera estar cerca de ti, ay, cuéntame de la palabra, predícame la palabra. Tú dile, anda a la iglesia, allá el pastor va a predicar la palabra y te va a enseñar. Dale la dirección. La dirección es Girón Comercio 270. Allí anda y escucha la palabra. Porque yo también voy allá también con mi esposa. Siempre ponla ahí a ella. Siempre voy con mi esposa y mis hijos y también nos sentamos a escuchar la palabra. Anda, te invito. Pero es que yo quiero que tú me prediques. Yo quiero que tú me hables. No, yo no soy el pastor. El pastor está en la iglesia y vas a escuchar allí mejor. Amén. Entonces allí con sabiduría vas a poder sacarte, ¿no?, a esas personas que el diablo envía con engaño para destruirte y destruir tu hogar. Amén. Hay que tener cuidado. Vamos a entrar a un nuevo punto que es proveer para su hogar. El hombre, como un padre ejemplar, tiene que aprender a proveer para el hogar. Quiero dejarle para mi esposa esta. Bueno, desde el primer día, ¿no?, desde el primer día de la creación, Adán tuvo que trabajar, ¿no? Inicialmente el trabajo del hombre era únicamente para los propósitos de Dios, no para la provisión propia, porque Dios se encargaba de la provisión del hombre, de darle, de sustentarlo. Pero después de la caída del hombre en el pecado, amén, el hombre, él trabajó, ¿no? El trabajo del hombre, ¿no?, adquirió un enfoque diferente, amén, un enfoque completamente diferente, o sea, mucho más desesperado, ¿no?, angustiado. Por eso vamos a ver en Génesis capítulo 3, yo lo leo. 17. Dice 3:17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces con esta palabra entendemos también, amén, que sufrió las consecuencias. Sufrió las consecuencias por su pecado. Amén. Pero ahora la responsabilidad de proveer para la familia recae sobre las espaldas del hombre cuando se trabaja, pero cuando se trabaja de corazón, como para el Señor, nuestra familia, amén, sale beneficiada. La verdad, escuché en una oportunidad, no sé, podemos decir si una anécdota, pero un hombre que cuando estaba en el campo, ¿no?, agarraba el pico y quebraba la tierra con el pico. Y en cada golpe que daba a la tierra con el pico decía, por tu culpa, Adán, por tu culpa, Adán, por tu culpa, Adán, ¿no? Como diciendo, por tu culpa, mira, ahora tengo que hacer todo este trabajo esforzado, y de repente pensando que en el principio Adán no hacía nada, que era un ocioso, pero no. Dios no dio de vago, por si acaso. Adán le dio un trabajo, ¿no?, específico, sino que después del pecado ya eso tuvo, como dije hace unos instantes, ya un enfoque diferente. Amén. ¿Te acuerdas en Job cuando Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes?
De rodear la de tierra. rodear la tierra y de andar por ella. Esa es la característica de todo vago. Si tú eres un vago, no te gusta trabajar, porque hay que proveer para la familia. En Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El hombre está llamado a proveer para la casa, a sustentar, y hay que trabajar, porque antes del pecado del hombre y la mujer, Dios dice la Biblia en Génesis 2:15 en adelante, que Dios puso al hombre para que en el huerto, para que lo labrara y lo cuidara, o sea, le dio un trabajo. Que Dios no lo iba a mantener, no iba a ser un comechado que yo me voy a echar y voy a esperar que Dios me dé. No, él tenía que trabajar, porque Dios ama el trabajo. Dios, amén, dice, 6 días trabajó y al séptimo reposó, cuando creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios ama el trabajo. Lo que pasa que después del pecado entró la maldición. Por eso le dice, y vas a sufrir para comer el pan. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es separarnos de la bendición de Dios. Y cuando no hay bendición de Dios, uno tiene que esforzarse, tiene que sufrir para traer un pan a la mesa. Así que, bueno, ¿quieres anotar algo más? Amén. Que también vemos que en los tiempos bíblicos habían hombres, amén, que no hacían su trabajo de corazón. O sea, ni de hecho trabajaban dejando de proveer para sus familias. Por eso el apóstol Pablo dice, no, el que no provee para los suyos. Es peor que acá dice, en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, ¿no? En capítulo 5 de Primera de Timoteo, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y mayormente para los de su casa, amén, para su familia, ahí donde están sus hijos, su esposa. Entonces, tenemos que entender que es al hombre a quien Dios le ha dado esa responsabilidad de proveer. Hoy en día la mujer tiene que salir a trabajar, pero no es tanto la responsabilidad de ella. A veces el hombre se aprovecha y quiere que ella también trabaje y así compartir esa responsabilidad, pero la mujer tiene otra responsabilidad. Y hay casos a veces cuando uno distorsiona o cambia esas ordenanzas, esas leyes, pues traen perjuicio también al hogar, ¿no? A veces las mujeres salen a trabajar, dejan a los niños pequeños y a veces los violan. A veces los niños se crían en la calle, no hay quien esté detrás de ellos para enseñarles valores, la responsabilidad en los estudios. No hay nadie, crecen, perdónenme la expresión, como animalitos, que nadie los está guiando, que nadie les está enseñando. Llega la mujer, ¿no?, de trabajar, el papá peor. Entonces llega, no va a llegar a enseñarles, no va a llegar ni a veces a hacer sus quehaceres como lo tiene que hacer. Lo hace como sea, llega cansada, aburrida. No quiere que ni los hijos le hablen, ni que la estorben para nada, quiere descansar, los bota, los echa a un lado. Entonces, ¿cómo crecen esos hijos? ¿Por qué? Porque no hay una madre que está allí cumpliendo su responsabilidad. Por eso la responsabilidad es del varón. Claro está, hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles donde muchas mujeres han tenido que salir a trabajar para ayudar a sus esposos, ayudar en los gastos del hogar, pero hay que orar a Dios para que Dios provea, hermana, porque Dios es un Dios que nos provee, para que Dios provea y puedas tú estar en casa para cumplir tu responsabilidad, que es criar a tus hijos. Amén. Amén. Vamos a ver un quinto punto, que es dedicar su familia a Dios. Un padre ejemplar va a dedicar su familia al Señor, como leyendo la Biblia con ellos, realizando los cultos familiares, que es tan importante para el crecimiento, ¿no? Para establecer la palabra, o sea, para instruir,
Porque ciertamente cuando hacemos los cultos familiares con los hijos, con la esposa, cantamos a Dios, alabamos a Dios, y ciertamente la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Por lo tanto, debemos de compartir la palabra de Dios con ellos, ya que el hombre como cabeza Amén. Viene a ser el sacerdote del hogar. El sacerdote del hogar para dirigirlos espiritualmente, para guiarlos espiritualmente. Vemos el caso de Job. Para mí, Job es un modelo. Un hombre de Dios que en el tiempo de Job no había ley, no había una Biblia como la tenemos ahora. Gloria a Dios, Job es del tiempo de los patriarcas. Pero mira lo que nos dice en Job capítulo 4, 1:4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Él era un sacerdote en su casa. Pero también vemos en Génesis capítulo 18, vemos a otro varón, otro hombre, un ejemplo a seguir como padre. Y mira lo que el mismo Dios habla acerca de Abraham. En el capítulo 18 dice, y dijo Jehová, verso 17, ¿encubriré yo a Jehová lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice, verso 18. Verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué tremenda palabra, ¿no? ¿Cómo es que vemos en la Biblia ese padre ejemplar, un hombre que se convirtió en sacerdote? Abraham, Josué, Job, en sacerdotes de su hogar, que llevaron e inculcaron el mensaje de Dios, orientaron a sus hijos espiritualmente. Eso es un ejemplo. Creo que eso debemos de tomarlo para poder ser esos guiadores. El padre está llamado a guiar a sus hijos a la búsqueda, a la santidad, y que los hijos puedan ser inculcados bajo la luz de la palabra de Dios. No sé si quieres decir algo. Amén. Hablar de este tema también es muy importante, ¿no? Ya que, como vimos al principio, ¿no? La historia de Santiago Patton, el padre de Juan Patton, un hombre de Dios también, ¿no? Y cuenta el mismo Juan Patton, que fue un misionero que llevó la palabra a una zona, ¿no? Donde eran indígenas, eran caníbales, ¿no? Pues él dice que cuando era pequeño, ellos se arrodillaban alrededor del altar, ¿no? Se arrodillaban alrededor del altar, ¿no? Y el padre ahí, como el sumo sacerdote, su padre Santiago Patton, dice que entregando su vida delante de Dios y entregando a sus hijos delante de Dios en ese altar. Tremendo. Ahora, cuando él ya llegó a ser joven, ¿no? Y siente ese llamado para ir a esa isla donde era una isla de indígenas caníbales, y justamente había pasado una situación, ¿no? De que 2 misioneros llamados William
y Harris habían ido a esa isla de esos indígenas, y dice que ellos los habían matado a punta de machetazos. Y no solamente eso, los cocieron y se los comieron. Y entonces él tenía ese llamado para ese lugar. Y aunque mucha gente, ¿no?, que lo conocía, se oponía a que vaya allá porque por ese temor que le pasara lo mismo, entonces dice que él agarró indagando, dice que él supo que su padre, desde que salió del vientre de su madre, lo había dedicado a Dios. Y entonces él no tuvo más duda para ir en pos de ese llamado. Amén, tremendo. Porque lo dedicó, amén, un padre que dedicó a sus hijos, no solamente a él, sino a sus 11, eran 11 hermanos que los dedicó al Señor. Fueron grandes hombres de Dios, 3 de ellos fueron grandes hombres de Dios. Amén. Dedica a tus hijos a Dios. Dedica tu familia a Dios. Padre, tú eres llamado a ser el guiador de tu familia, de guiarlos a la presencia de Dios. Vamos a entrar a un nuevo punto, ya el tiempo nos gana, es amar a su familia. Gloria a Dios, el padre ejemplar ama a su familia. Y voy a dejarle a mi esposa. Amén. Si es usted como la mayoría de hombres y esposos, probablemente estaría muy ocupado, ¿no? Cada día se encuentra ocupado, trabajando, y luego cuando llega a su casa hay más trabajo esperándole, aunque llega cansado, intenta ser un buen padre. Con todas estas responsabilidades es fácil, ¿no?, llegar a la conclusión que prácticamente no hay tiempo a veces para demostrar el amor a la familia. Amén. No, como que no hay ese tiempo. Pero como padres tenemos que darnos ese tiempo. Amén, como Job. Amén. Darnos ese tiempo como Job, que hemos leído en el capítulo 1, verso 4, 5, ¿no? Él se preparaba, pero también cuidaba de sus hijos. Claro. Por si quizá habrán pecado, porque Eso se es amor. reunían. Esa es la preocupación, la responsabilidad, pero también está el amor del padre para con sus hijos. Porque el amor del padre para con sus hijos no solamente está en comprarle las cosas materiales y darle, ¿no? En el transcurso de este tiempo que servimos al Señor, hemos visto cuántos jovencitos y hasta jóvenes, hasta adultos que han venido, ¿no?, diciendo: mi padre nos dio todo, no nos faltó nada, pero nos faltó su amor. Amén. Nos faltó ese afecto de padre que nos abrazara, que nos dijera: hijo te amo, hijo te quiero. Hay padres que hasta cristianos dicen: no, es que yo soy así. Yo soy frío. Yo soy así, a mí me criaron, así es mi forma. ¿Sabes qué? Entonces usted no ha nacido de nuevo. ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? Amén, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted ya no es ese hombre viejo de antes, no, ese hombre pecador, ese hombre que de repente tuvo una infancia tan triste donde lo maltrataron, le golpearon. Y usted cuando creció dijo: yo no voy a ser como mi padre, yo voy a ser diferente, yo voy a amar a mi familia, a mis hijos. Y ahora que tiene a Cristo, con mayor razón, yo creo que usted tiene que amarlos, ¿no? Demostrarles ese amor. Y si no, pídale a Dios: Señor, dame amor, enséñame a ser un padre afectivo, un padre cariñoso, Señor, que mis hijos sientan que yo los amo. No que usted diga: ya, porque yo le compro un celular, porque yo le compro o le doy buenos estudios, ya él tiene que saber que yo lo amo. El hijo necesita sentir y escuchar ese amor, ese afecto, esa palabra te amo, esa palabra hijo, te amo, te quiero. Eso es lo que el hijo necesita, así sea un adolescente, sea un joven. A veces uno dice: no, el más pequeño lo necesita, tú ya estás grande. Ellos con mayor razón necesitan, amén, ese amor de ese padre. Hasta para corregirlos, necesitamos corregirlos con amor, no para destruirlos. Mire, hablando de a mí me impacta este hombre de Dios, Santiago Patton, ¿no?, que fue la raíz, ¿no?, del inicio de este hombre, de su hijo, ¿no?, Juan Patton. Dice que cuando él sucedía alguna situación con sus hijos, como en todo hogar,
dice que él se retiraba a su aposento a presentarle el caso a Dios primeramente, dice, para orar. Antes de disciplinar a sus hijos. ¿Cómo tenían que hacer? Y dice que eso los hacía temblar a ellos, más todavía, más los hacía temblar. Mire, qué tremendo era eso, qué unción, qué autoridad, pero también qué amor, porque nosotros también tenemos que corregir a nuestros hijos con amor, con la dirección de Dios para no equivocarnos. ¿Cuántos padres hoy en día se han equivocado y han creado en ellos odio, resentimiento, raíz de amargura? Y ni siquiera, a veces conociendo su error, son capaces de decir, hijo, perdóname. Porque piensan que si le pide perdón, se están, o sea, cayendo en lo más bajo. Van a perder su autoridad. Claro. ¿Cuántas veces he tenido que abrazar a mis hijos y pedirles perdón? Mi esposa también. Y eso no nos hace menos, más bien nos aman más nuestros hijos. Gloria a Dios, porque ven que no solamente, porque yo soy el padre, yo soy aquí el que manda. No, también tenemos errores y nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. Pero somos nosotros humanos, seres humanos, que nos equivocamos. Amén. Sea padre, sea madre, sea siervo de Dios, nos equivocamos. Aún, amén, en la corrección. Por eso, este hombre, Santiago Patton, qué hombre de Dios, que siempre, cada vez que iba a corregir o cuando sus hijos hacían algo malo, él no de frente iba al castigo, se entraba al cuarto y como que presentaba el caso a Dios para que Dios le dé qué es lo que va a hacer. Por eso que los hijos ya sabían que Dios no hace excepción de personas y que Dios es santo y justo. Y ellos temblaban, porque ahí vemos la oración intensa de este hombre, la unción de Dios. Dice que ellos amaban a su padre, ¿no? Amaban a su padre y sobre todo ellos cuando veían a su padre venir o salir de aquel aposento, ¿no? Dice que veían a su padre cuánto sufría por castigarlos, porque de hecho los castigaba, claro, ¿no? Pero dice que no tenía mucho que castigar, ¿no? Pues dice que en medio de todo eso dirigía a sus 11 hijos, mira, mucho más los dirigía mediante el amor, amén, que mediante el temor. Tremendo. Los dirigía mediante el amor que mediante el miedo, el temor, o sea, el amor a Dios. O sea, por amor a Dios, ellos decían, no, ya no voy a hacer esto. Por amor a Dios, ya no me voy a portar mal. Por amor a Dios, más que el temor de repente de ese castigo, el temor a esa disciplina, sino el amor a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, sabemos que el tiempo nos ha ganado, pero queremos dar un último punto. Amén. Sabemos que hay muchos puntos, pero queremos terminar con este punto diciendo que el padre ejemplar tiene que ser agradecido a Dios. Dios le agrada el agradecimiento, a pesar de la adversidad que como padre estamos atravesando. No podemos dejar de ser agradecidos a Dios por lo grande, por su misericordia, por la salvación de nuestra alma. Por eso que un hombre de Dios tiene que ser agradecido. Gracias, siempre tiene que estar esa palabra, gracias Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la comida, gracias por la esposa, gracias por los hijos. Hay algunos padres que dicen, ¿cómo voy a dar gracias por esos hijos que me han dado? Hay que darle gracias en todo. Gloria a Dios, hay que ser agradecidos. Como dice el Salmos, gloria a Dios, capítulo 116 del Salmos. Con eso ya concluimos. Gloria a Dios, sabemos que el tema de la familia es amplia. Capítulo 116, verso 12 dice el salmista,
¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hay que ser agradecidos. Hay que darle gracias a Dios en todo. Por eso el padre de familia tiene que empezar a darle gracias a Dios en todo. Amén. No sé si... Amén, en todo y en todo tiempo. No solamente cuando hay bendiciones, sino también cuando hay escasez, ¿no? Quizás hoy estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún así tenemos que levantar nuestras manos y darle gracias a Dios, amén, por todo lo que Él nos da, ¿no? O nos dé, como decía Job, que bendeciremos a Dios solamente en la abundancia y no en la escasez. Así es. Cuando hay bienes y en los males, en todo tiempo tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Por eso también el salmista decía en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo el justo tiene que agradecer a Dios, porque esa es una actitud que todo hombre de Dios tiene que tener para con el Señor. No podemos decir porque estoy pasando pruebas, porque de repente en este tiempo difícil no tengo trabajo, no alcanza. Tenemos que ser agradecidos. Ahí es donde Dios se glorifica, bendiciéndote, derramando sus bendiciones sobre tu vida. Y como dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios es maravilloso, pero hay que alabarle, hay que agradecerle, hay que ser agradecidos de todo corazón a Dios. Amén. Una de las cosas, como dice aquí en Romanos capítulo 1, que desencadena la ira de Dios, o sea, y con ello lleva a arrastrar muchos pecados, es la falta de agradecimiento, porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que desencadena, amén, la ira de Dios sobre los hombres por su pecado es la falta de agradecimiento. Cuán agradecido tiene que estar el hombre, la mujer con Dios. ¿Qué te cuesta decirle gracias a Dios? ¿Qué te cuesta decirle gracias por la vida que tienes? ¿Qué te cuesta decirle gracias por la salud, por la enfermedad? En todo momento hay que darle gracias a Dios. Amén. Con esto concluimos. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para que Dios pueda ayudarte a entender y comprender que tu Padre estás llamado a ser el ejemplo en tu hogar. Amén. Así como también hablamos sobre el desafío, el reto que tienen que enfrentar las madres, el padre también está llamado a ser un ejemplo en el hogar, con los hijos, con la esposa, porque eso es lo que espera la esposa, un hombre ejemplar. Amén. Y una mujer, hijos que ven su padre un ejemplo, lo amarán, lo respetarán. Y será un hogar donde la presencia de Dios more en medio de ellos. Vamos a hacer una oración, mi amor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos has dado de poder compartir tu palabra. Solo esperemos que tu palabra haga la obra en cada corazón, en cada vida, en cada hermano, en cada hermana, en cada vida que no te conoce, que podamos entender y comprender que la única manera de ser un ejemplo para la familia es contigo. Sin ti nada se puede hacer. Te ruego que tú bendigas a todos nuestros hermanos y amigos
que nos siguen día a día a través de este programa, que sea de una gran bendición para todos. En el nombre de Jesús, reprende toda obra del diablo, responde cada petición. En el nombre de Jesús, Levanta hombres. Señor, levanta hombres, modelos a seguir, Sí. padres de familia, que sean obreros, ejemplares, para que pueda haber un hogar feliz, un matrimonio, familias llenas de tu presencia. En el nombre de Jesús, sana toda enfermedad, toda dolencia. Virtud sanadora fluya en cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les guarde. Adelante.